Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla y en especial muchísimas gracias al grupo y al doctor Carballo por invitarme a participar en estas jornadas académicas donde comenzaremos a aproximarnos a todos estos términos de genómica que son muy necesarios para entender la oncología de precisión y poder interpretar los resultados de los perfiles genómicos. Eh, ¿Cómo puedo pasar? Ya. Ok. Primero, para esbozar un poquito cómo va a estar distribuida la charla, primero, la primera parte la dedicaremos un poco a la ciencia pura y dura de la expresión genómica y revisitaremos un poco el dogma central y ofrecer una perspectiva moderna del dogma central. Aquí hablaremos un poco sobre la estructura del ADN, los niveles de información y lo que hoy conocemos como los OMAs. Para poder hablar un poco de las secuencias del ADN, es necesario tocar el tema de la primera secuenciación, que fue la secuenciación de Sanger, y cómo esto nos permitió llevar a cabo el proyecto Genoma Humano. Y las lecciones del proyecto Genoma Humano nos van a hacer entender las secuencias del ADN como elementos funcionales. Y luego, para la segunda parte, ya entraremos un poquito más en las aplicaciones clínicas y entonces entraremos en temas de oncología de precisión y será necesario hablar un poquito de la secuenciación de última generación o Next Generation Sequencing para poder entonces entrar a realizar los perfiles genómicos exhaustivos del tumor, que es lo que nos permitirá personalizar los tratamientos oncológicos. Y hablaremos un poco de las alteraciones que más frecuentemente encontramos en el cáncer y qué viene siendo entonces un biomarcador accionable. Ahora bien, empecemos con esta pregunta. ¿El cáncer es una enfermedad genética o genómica? Vamos a aprovechar este momento para hacer la distinción entre estos dos conceptos. La genética clásicamente se refiere más bien al estudio de genes individuales y a los patrones de herencia más bien mendelianos que pueden tener estos rasgos o las enfermedades, mientras que la genómica es un concepto más reciente, más amplio, y que se refiere al estudio del genoma completo y de la interacción entre los elementos genómicos que dan lugar al fenotipo, en este caso al fenotipo aberrante del cáncer. Entonces podemos decir que el cáncer es a veces una enfermedad genética, cuando hay un componente hereditario familiar, como es el caso del 5 a 10% de todos los cánceres, pero esencialmente va a ser siempre una enfermedad del genoma, donde se van acumulando mutaciones en genes específicos que regulan todo el proceso de proliferación y de oncogénesis y por ende siempre vamos a hablar que hay una inestabilidad del genoma y las mutaciones son el verdadero mecanismo por el cual se empiezan a dar todo el resto de los fenotipos que vemos en cáncer. Y por esta razón han existido numerosos esfuerzos para catalogar todas estas mutaciones somáticas del cáncer en diferentes tejidos histológicos, en diferentes progresiones de la enfermedad, con el fin de poder entonces catalogar el cáncer de una manera más molecular. Más recientemente también han empezado a surgir bases de datos más bien dedicadas a la oncología de precisión que podemos explorar para encontrar biomarcadores accionables. Y aunque no es el motivo de esta charla hoy, es importante que también tengamos claro que el genoma también responde a una programación epigenética, una programación que está por encima de la secuencia del ADN y cuyo sustrato anatómico es más bien la cromatina y la disposición del ADN dentro del núcleo de la célula. Decía Francis Crick que si queremos comprender la función, debemos primero estudiar la estructura. Y antes de estudiar la estructura molecular del ADN, quiero que también empiecen a pensar un poco en que si este es el núcleo de una célula, el genoma está dispuesto de una manera organizada dentro del núcleo celular y no de una manera improvisada o al azar. Y esto que llamamos el genoma tridimensional va a tener un impacto importante en la expresión de las proteínas de esa célula. Y podemos ver cómo en colores están representados cada uno de los cromosomas que ocupan un territorio cromosómico específico dentro del núcleo celular y que entonces estas regiones pueden interactuar e incluso potenciar la expresión de algunas proteínas.
Ya en 1953 fue cuando por fin se dilucidó la estructura de la molécula del ADN gracias a los esfuerzos de unos científicos importantísimos que bien conocidos son James Watson y Francis Crick, pero también fueron muy, muy importantes los trabajos de Rosalind Franklin en la difracción de los rayos X para poder entender cuál era la estructura de la doble hélice de la cadena. Y lo único que necesitamos hoy llevarnos es que la cadena de ADN es una cadena de polinucleótidos y que la unidad fundamental, que es un nucleótido, está formado por un azúcar pentosa y un grupo fosfato, y que hacia el interior de la cadena se disponen las bases nitrogenadas, que tienen nombres específicos y que por lo general las denotamos por la primera letra de su nombre. Así, además, siempre va a haber un apareamiento entre la guanina y la citosina, e de igual manera entre la adenina y la timina. Y esta es la base del código genético. Este grupo hidroxilo que vemos aquí es importantísimo para que el grupo fosfato del nucleótido que sigue se pueda incorporar a la cadena. Si esto se modifica, que fue la base de la secuenciación, entonces podremos cortar la cadena del ADN. Ahora bien, el dogma central establecía que de un ADN se da un ARN y de ahí una proteína. Y esto establece las bases de la expresión genómica moderna. Pero aquí vamos a revisitar algunos conceptos y vamos a mejorar o modernizar un poco este dogma central. Para revisitar, vamos a ver lo primero, el ADN. Sabemos que por un proceso de transcripción y por acción de una maquinaria muy compleja que incluye a la ARN polimerasa, pero también a muchos factores de transcripción, gracias a este complejo eh, vamos a producir un ARN mensajero. Y este ARN mensajero es transportado fuera del núcleo y llevado al citoplasma, donde a nivel de los ribosomas será traducido en una proteína. Es muy importante que tengamos claro que este es el concepto de un gen que codifica proteínas, pero hoy en día sabemos que las proteínas no son el único producto que puede tener un gen, sino que además los genes pueden producir ARNs como su producto final. Por ejemplo, hay genes que codifican el ARN de transferencia que se necesita para la síntesis proteica, o para los ARNs ribosomales, también utilizados en la síntesis proteica para armar a los ribosomas. Pero además de todo, hay genes importantísimos que codifican lo que llamamos ARNs no codificantes. Estos son sistemas de ARN importantísimos que regulan la expresión de las proteínas. Entonces vamos a llamar de una manera más moderna a la expresión genómica como todo aquello que se expresa, ya sean las proteínas y todos los elementos regulatorios que necesitamos para que se dé un fenotipo. Así podemos empezar a hablar entonces de los omas. Y si el dogma central decía que ADN daba lugar a un ARN y a una proteína, ahora más bien vamos a hablar de que un genoma completo da lugar a un transcriptoma. Este transcriptoma es básicamente una colección de todos los ARNs que podemos encontrar en una célula en un momento determinado y que van a dar lugar al proteoma, que es la colección de proteínas que se encuentran en un momento determinado en una célula determinada. Para profundizar un poco más en cómo podemos modernizar aún más el dogma central, tenemos que tener en consideración el papel del ambiente en la expresión genómica. Pues no estamos aislados del ambiente, sino que vamos respondiendo, nuestro genoma va respondiendo a pistas ambientales. Y esto se hace a través de marcas epigenéticas, a través de mecanismos regulatorios por encima de la secuencia del ADN, que llamaremos el epigenoma, perdón, y que tiene, como mencionamos anteriormente, el sustrato anatómico va a ser la disposición del ADN dentro de la estructura nuclear y más bien la condensación del ADN dentro del núcleo. Para que lo entendamos un poco mejor y veamos cómo un genotipo es capaz de dar lugar a múltiples fenotipos, vemos como un genoma único que se encuentra dentro de un huevo fecundado puede dar lugar a los más de 200 fenotipos celulares que se necesitan para un organismo humano. Y esto se logra mediante softwares epigenéticos, si lo quieren ver de alguna manera, y prendido y apagado de genes. Por ejemplo, una neurona tendrá muy activados la expresión de los genes que tienen que ver con los neurotransmisores, pero estos genes a lo mejor no estarán tan activos en un hepatocito, por ejemplo. Ahora bien, para poder entender el ADN, unos 20 años más tarde,
después de que se descubrió el ADN, tuvimos la necesidad de entender entonces cuál era la secuencia exacta del ADN. Y para esto, este brillante científico inglés de la Universidad de Cambridge, Frederick Sanger, se le ocurrió un método para secuenciar exactamente el ADN. Y esto lo hizo modificando ese grupo hidroxilo que comentábamos antes, y al incorporarse nucleótidos modificados, se iban consiguiendo cadenas de diferentes longitudes, y que al ser pasadas por un gel electroforético podíamos decir que estas eran las secuencias del ADN. Unos años más tarde, con la ayuda de la empresa Applied Biosystems, fuimos capaces de automatizar este proceso, y este gel fue sustituido por un capilar que, al ser excitado por un láser, podíamos entonces saber qué secuencia o qué nucleótido estaba pasando en ese momento, y así obtener la secuencia exacta de los nucleótidos que estaban en esa secuencia. Aquí podemos ver que además podemos entender la longitud exacta de una secuencia del ADN, y que aquí vemos que es de 10 nucleótidos, o como normalmente vemos en la nomenclatura, 10 pares de bases, o que en inglés es base pairs, BP, ¿okay? Que es como se ve en la literatura normalmente. Y esta automatización de la tecnología fue lo que nos permitió entonces llevar a cabo el proyecto Genoma Humano y secuenciar por primera vez todo un genoma humano. ¿Qué lecciones nos dejó el proyecto Genoma Humano? Bueno, lo primero fue que entendimos que una copia del genoma tenía alrededor de 3.200 millones pares de bases, y que de estas, solo una pequeña porción, solo el 1,5% se veía reflejado en el cuerpo de las proteínas. Y además, otro dato importante fue que más de la mitad de todo el genoma realmente está representado por secuencias altamente repetitivas. Algo interesante también es que la molécula del ADN no es una molécula única, lineal, dentro del núcleo, sino que tenemos 24 moléculas que corresponden a los cromosomas, y que, como ya vimos, tienen una disposición particular dentro del núcleo. Y esta forma de X clásica con la que normalmente asociamos a los cromosomas, realmente es solamente el grado de compactación máxima que asume un cromosoma justo antes de dividirse la célula. Está bien, vamos a entrar un poquito más en lo que es un gen y una secuencia del ADN, y vamos a ver cómo dentro de un gen tenemos elementos no solamente para producir una proteína, sino además los elementos que pueden regular la expresión de esa proteína. Si nos imaginamos esta caricatura como una longitud del ADN, podemos ver que una porción es lo que llamamos el marco de lectura abierto, que es lo que realmente va a codificar a la proteína. Dentro de este marco de lectura abierto tenemos dos conceptos importantes, que son los exones y los intrones. Las regiones exónicas son las que realmente van a verse reflejadas en la proteína, mientras que las secuencias intrónicas son escindidas del ARN y no se verán traducidas en la proteína. Además de esta porción codificante, vamos a tener también regiones regulatorias dentro de la secuencia del gen. Por ejemplo, vemos que tenemos una región promotora, y vamos a verlo con, bueno, aquí está un poco movido, pero imaginemos que esta porción roja y donde vemos una repetición de nucleótidos TA, lo vamos a llamar cajas TATA. Y estas cajas TATA tienen una importancia en reclutar a la maquinaria que va a ser necesaria para transcribir un ARN. Así, entonces vemos como las cajas TATA pueden llamar a la maquinaria que va a hacer el ARN mensajero que se va a traducir, que se va a transcribir de ese código. Además de las cajas TATA, que tienen un efecto estructural de llamar a la maquinaria, además tenemos estas repeticiones del dinucleótido CG, citosina, guanina, repetido muchas veces, los llamamos islas CPG, y que tienen una función importantísima en la metilación del ADN. Esto quiere decir que las citosinas de esa dupleta CG son susceptibles a una metilación, es decir, a la añadidura de un grupo metilo que puede actuar como una marca. Y entonces esta citosina se va a volver una 5-metilcitosina.
A mayor concentración de 5-metilcitosina en la región promotora de un gen, se va a asociar a silenciamiento de ese gen. Es decir, mientras más metilación haya, cuando hay una hipermetilación de los promotores, vamos a ver que hay una represión de la expresión genómica de ese gen. Entonces vemos cómo sin cambiar la secuencia podemos prender y apagar las expresiones de los genes. Además, un poco para repasar, vemos aquí una caja Tata, cómo está reclutando factores de transcripción y que estos factores de transcripción reclutarán a otros factores de transcripción para finalmente reclutar a la ARN polimerasa, que es la que va a hacer la transcripción. Además, hay ciertas modulaciones que se pueden hacer a distancia, ciertas porciones del genoma que pueden venir a modular la expresión de un gen que se encuentra en otro cromosoma o en otra parte del genoma. Y luego, para entender un poquito más qué sucede luego de que se transcribe el ARN, primero vamos a tener que lo primero que se transcribe es un ARN primitivo o primario que todavía contiene las secuencias intrónicas. Tenemos los exones, pero también tenemos todavía secuencias intrónicas. Y entonces, por un proceso de corte y empalme, y que de aquí en adelante llamaremos el splicing, porque esta es la nomenclatura anglosajona, es la que más se usa, que por un proceso de splicing vamos a escindir los intrones y vamos a unir los extremos de los exones para dar lugar a un ARN maduro y que esto se traducirá en una proteína. Podemos ver cómo los exones tienen una proporción en el dominio de la proteína, ¿ok? Podemos ver cómo se ve reflejado exactamente en un dominio de la proteína. Pero ¿qué pasa? Que si esto fuera verdad, con los 20.000 genes que tendríamos, solo seríamos capaces de producir 20.000 proteínas. Y esta no es la realidad, sino que producimos más de 100.000 proteínas a partir de los 20.000 genes que codifican. ¿Cómo se logra esto? Bueno, una vez que se hace el ARN primario, lo que sucede es que realmente va a haber unos procesos de splicing alternativo. Es decir, se van a escindir los intrones, pero se pueden hacer diferentes combinaciones de los exones, perdón, que pueden dar lugar entonces a proteínas, a isoformas de la proteína diferentes, con funciones diferentes, y esto es muy importante en el cáncer y en general el 90% de los genes humanos funcionan con splicing alternativo. De esta manera, quiero solamente que se queden un poco con esta idea de que las mutaciones en los exones son fáciles de ver cómo van a repercutir en la proteína, pero las mutaciones en los intrones también son importantes porque pueden llevar a procesos aberrantes del splicing. ¿Cómo hacen los biólogos para visualizar y analizar todos estos datos genómicos? Bueno, nosotros usamos los navegadores genómicos, por ejemplo, este es Ensembl, y podemos ver, por ejemplo, investigar un gen, por ejemplo, en este caso el BRAF, podemos conocer la secuencia exacta que se vería de aquí hacia abajo y vemos cómo estas letritas rojas corresponden a la porción del primer exón del gen BRAF. Y además, este tipo de navegadores nos permiten ver también qué cantidad de variantes del splice puede tener un mismo gen. En este caso vemos como el BRAF tiene todas estas variantes del splice y vemos como 5 de ellas codifican para proteínas de diferentes tamaños. Aquí podemos ver el tamaño en aminoácidos, 766 aminoácidos, pero aquí hay una más pequeña y que igualmente pueden tener funciones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en la expresión del genoma. Ahora bien, si se sienten un poco así, no se preocupen, es normal. Todos estos términos al principio pueden parecer un poco abrumadores, pero a medida que vayamos mencionándolos cada vez más, pues se volverán cada vez más automáticos y más fáciles de entender. Entonces ahora vamos a entrar ya un poco en la parte de la aplicación clínica y vamos a entrar un poco ya en la parte de oncología de precisión. Y realmente la oncología de precisión fue posible gracias a que se desarrollaron tecnologías mucho más avanzadas de secuenciación, como es la secuenciación de última generación o NGS, como lo van a ver siempre en la literatura, para poder analizar los genomas tumorales. Esta tecnología nos permite el acceso a una gran cantidad de información genómica de una manera súper rápida y súper eficiente. Para que puedan imaginar más o menos cómo sería el flujo de trabajo cuando uno quiere estudiar un paciente al que le queremos hacer perfiles genómicos del tumor. Lo primero es que el laboratorio recibe una muestra que normalmente viene referida por el servicio de anatomía patológica y donde el anatomopatólogo ya
marcó cuál era el sitio donde había mayor celularidad de tumores y es de esa zona de donde se va a sacar el ADN que se va a estudiar. Es muy importante que tengan muy claro que las mutaciones que vamos a encontrar en este tipo de muestras son mutaciones que solo se encuentran dentro del tumor y no en el resto de las células sanas y que esta es la base justamente de las terapias dirigidas. Mientras que si hacemos una muestra de sangre o saliva, sí vamos a poder encontrar mutaciones germinales, es decir, mutaciones que se encuentran desde el principio de la vida de un individuo y que están presentes en todas las células. Pero importante no confundir estas muestras de sangre con las biopsias líquidas, donde no estamos buscando mutaciones en todas las células, sino que estamos buscando ADN del tumor que esté circulando en la circulación sistémica, ¿ok? Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, básicamente lo que se hace en el laboratorio luego de que se extrae el ADN, se fragmenta el ADN y se hace una serie de adaptaciones para generar librerías. En el caso de oncología son librerías que tienen que ver con genes asociados a la oncología y todas estas adaptaciones son para que podamos entonces usarlas dentro de un secuenciador de última generación que nos arrojará una enorme cantidad de datos que deben ser manejados mediante un pipeline bioinformático donde podremos identificar nuestras variantes y finalmente generar un reporte oncológico. Existen diferentes estrategias entonces para analizar los genomas. Podemos tener un abordaje de secuenciación del genoma completo o whole genome sequencing que hoy en día se reserva más para la parte de investigación y no tanto para la práctica clínica, ya que obviamente se requiere de muchísima potencia informática. O podemos empezar a secuenciar el exoma, esto que también comienza a cobrar cada vez más importancia el exoma. El exoma solamente vamos a secuenciar las porciones exónicas del gen, es decir, el 1,5% de todo el genoma que se verá reflejado en la proteína y que por ende entonces lo que estamos evaluando es realmente si hay mutaciones que se puedan ver traducidas en la proteína. Y a esto lo llamamos el Whole Exome Sequencing o WES, como lo van a ver muchísimo en la literatura. Lo que más se usa en la práctica clínica, entonces, son paneles más pequeños que nosotros sepamos que están asociados al proceso de tumorigénesis y que puedan ser mutaciones drivers accionables, que nosotros podamos hacer algo al recibir el reporte. Entonces, vamos a hablar del perfil genómico exhaustivo como uno de estos paneles de genes importantísimos a la hora de manejar a nuestros pacientes oncológicos, ya que estos perfiles genómicos nos van a permitir el acceso a un mayor número de biomarcadores accionables. Accionabilidad quiere decir que tenemos una terapia o tenemos alguna información clínica pertinente que nos va a ayudar a hacer mejores diagnósticos y aplicar tratamientos más personalizados. Podemos ver cómo la oncología de precisión evoluciona muy, muy rápidamente. En el año 2020, en los Estados Unidos existían al menos 17 marcadores aprobados por la FDA relevantes dentro de un perfil genómico exhaustivo con 38 terapias únicas para estos biomarcadores. Y ya para el 2024 se proyectaba más o menos el doble de los biomarcadores y el doble de las terapias únicas, por lo que vemos que cada vez cobra más importancia los perfiles genómicos exhaustivos del tumor. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en un perfil genómico exhaustivo del tumor? Bueno, obviamente en una muestra tumoral. Bueno, podemos encontrar una o todas o varias de estas alteraciones. Son muy comunes las sustituciones de un nucleótido por otro que vamos a ver que van a dar lugar a una proteína mutante, una proteína aberrante, o a veces pueden haber alteraciones mucho más complejas donde se insertan o se borran porciones grandes del genoma, por lo que se pueden borrar porciones de la proteína. Importante también, muchas veces un gen puede hacer varias copias de sí mismo, como es la amplificación del HER2, y al haber más copias de ese gen, pues habrá más transcripción de ese gen y más expresión de esa proteína. Y luego, muy importante en los sarcomas y en las enfermedades hematológicas, son los rearreglos o traslocaciones, donde una porción de un gen se puede unir a una porción de otro gen localizado en otro cromosoma y generar una proteína de fusión que tiene un importante papel en conducir el proceso de la tumorigénesis. Vamos a hablar un poquito de las sustituciones de base y cómo ellas pueden generar diferentes efectos en la proteína. Vemos, por ejemplo,
Aquí, esta es una proteína mutante del BRAF y para que vean un poco la nomenclatura, aquí lo que tenemos es que en la posición 600 de la proteína del BRAF hay un cambio de un aminoácido valina por un glutamato. Entonces ya podemos ver cómo dependiendo del tipo de nucleótido, del tipo de cambio de nucleótido que haya, vamos a ver si hay o no una proteína aberrante. Por ejemplo, podemos tener mutaciones sinónimas, es decir, un codón que codificaba para una glicina se cambia, pero afortunadamente sigue codificando para una glicina, entonces no habrá ninguna repercusión sobre la proteína. Pero, de manera importante, las mutaciones no sinónimas sí que hacen un cambio en el aminoácido de la proteína y por ende, obviamente, vamos a tener una proteína aberrante. Además, podemos ver cambios de nucleótidos que nos van entonces a generar codones de stop. Y esto normalmente estarían al final de la transcripción para acabar con el proceso de la traducción proteica, pero si aparecen prematuramente, entonces se va a truncar la proteína y no se va a seguir traduciendo. Todas estas alteraciones se pueden dar en diferentes tipos de genes asociados al cáncer. Por ejemplo, los oncogenes sabemos que promueven la proliferación celular. Y normalmente lo que sucede en este tipo de genes, en los oncogenes, es que tenemos mutaciones donde hay un cambio del aminoácido y lo que va a hacer ese cambio del aminoácido en la proteína mutante es que le va a hacer ganar una función. Es decir, por ejemplo, la va a activar de una manera extrema sin necesidad de las regulaciones que normalmente la mantienen regulada. Cuando hablamos de los genes supresores del tumor, sabemos que son genes que más bien limitan la proliferación celular y que, por ejemplo, se pueden dar mutaciones no sinónimas, pero una mutación sin sentido, por ejemplo, del P53, que llamamos el guardián del genoma, hará que se trunque la proteína P53 y por ende no pueda llevar a cabo su función de regulación del ciclo celular. Y finalmente, cuando tenemos alteraciones en los genes reparadores del ADN, que obviamente lo que hacen es reparar los daños que van sucediendo en el genoma, podemos tener obviamente muchísimos tipos de mutaciones, por ejemplo, el caso clásico de los síndromes familiares asociados a las mutaciones del gen BRCA, y lo que va a suceder entonces es que vamos a empezar a acumular muchísimas mutaciones genómicas en estos pacientes. Ahora bien, el perfil genómico ya sabemos que nos puede ayudar a definir todo este tipo de alteraciones genómicas, pero además nos van a dar información importantísima sobre la respuesta a las inmunoterapias. Esto lo hace a través de la carga mutacional del tumor o la inestabilidad de los microsatélites, que conoceremos como marcadores agnósticos de la histología tumoral. Esto significa que no importa el tejido tumoral que les dio origen, si encontramos una alta carga tumoral, es decir, un tumor que tiene muchas mutaciones o un tumor con una alta inestabilidad de los microsatélites, sin importar la histología, podemos entonces pensar en aplicar inmunoterapias en estos pacientes. Cada vez más existen alteraciones genómicas agnósticas que son accionables. Podemos ver cómo ha habido un aumento importantísimo de todos estos biomarcadores que, independientes de la histología tumoral, podemos aplicar un tratamiento si se encuentra el biomarcador común. Y esta es la base de los ensayos clínicos de tipo basket o de tipo cesta, que podemos ver que diferentes tipos de cáncer, si tienen una alteración en común, las podemos tratar con con una misma droga. Para que vean un poco cómo sería un reporte de un perfil genómico tumoral, podemos ver un paciente que tenía una alteración del ENTRAC con una proteína aberrante, es una alteración patogénica, pero que afortunadamente tiene una terapia aprobada por la FDA, y podemos ver además aquí cómo tenemos estas huellas genómicas como la carga mutacional del tumor, que en este caso es baja, o una estabilidad de los microsatélites, por lo que no se indicarían inmunoterapias en este paciente. Ya estamos cerca de terminar. Si reciben un perfil genómico y no están claros de la accionabilidad, pueden utilizar este tipo de plataformas que son bases de datos de oncología de precisión. Esta específica, hay muchos ejemplos. Esta es la de el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, y donde podemos investigar
por gen, por alteración o por tipo de cáncer que nos interese y obtener niveles de evidencia de accionabilidad para estos marcadores. Y podemos ver si hay a lo mejor ya una terapia aprobada por la FDA o si hay algo que ya esté en un estadio investigacional o hipotético, o incluso nos puede dar información sobre si un biomarcador se asocia a resistencia a algún tratamiento. Esta me parece una versión un poquito más simplificada, pero obviamente también se puede equiparar a otros lineamientos como ASCO o Colegio Americano de Patólogos. Un poco para que sigan viendo, uno puede buscar los genes accionables. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el BRAF o la mutación B600E del BRAF en melanoma tiene indicación para esta droga, pero, por ejemplo, tendrá otras indicaciones en otros tipos tumorales. Para resumir el perfilado genómico del cáncer, nos va a ayudar a definir terapias dirigidas e inmunoterapias según los biomarcadores específicos que encontremos. Además, nos va a ayudar muchas veces a hacer diagnósticos más precisos, ya que hay ciertas entidades que requieren de la presencia de un biomarcador molecular para hacer el diagnóstico definitivo. Pero además, hay que pensar que los perfiles genómicos exhaustivos, a pesar de que los hacemos sobre la muestra tumoral, si encontramos mutaciones de genes que nos puedan hacer pensar en un síndrome hereditario, también es importante porque nos puede dar pistas a pensar si encontramos un BRCA mutado en el tumor y hay una gran, o sea, si hay muchas células que expresen mutaciones del BRCA, podemos empezar a pensar que a lo mejor eso es una mutación de tipo hereditario y podemos proceder entonces a estudiar a nuestros pacientes de manera hereditaria. Ahora bien, existen muchos beneficios de traer el laboratorio a Venezuela y de poder empezar a hacer la práctica de la oncología de precisión in-house. Uno de ellos es que los oncólogos pues, podrán tener tiempos de respuesta más rápidos a la hora de estudiar a sus pacientes. Esto nos va a permitir también que controlemos completamente el proceso y muy importantemente los datos genómicos de nuestros pacientes que nos servirán para hacer estadísticas y poder impulsar traer más drogas y empezar a impulsar un poco más la oncología de precisión en Venezuela. Además, nos permitirá investigar y formar académicamente a nuestros profesionales. También podremos, al tenerlo aquí, personalizar los perfiles según las necesidades de los clínicos o de los investigadores. Podremos formar un comité molecular del tumor, que son comités multidisciplinarios para manejar este tipo de pacientes con la información genómica además. Y finalmente, aunque inicialmente pueda suponer una inversión importante, a largo plazo nos va a generar una reducción de costos tanto en hospitalizaciones, etcétera, y aumentará la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué quisiera que se llevaran a casa hoy? Bueno, que el cáncer es esencialmente una enfermedad del genoma, que se van acumulando mutaciones e inestabilidad en genes importantísimos para la regulación del ciclo celular y que a veces también puede ser genética cuando hay un componente familiar hereditario. Importante que entendamos que la expresión genómica es fundamental para poder entender la base molecular del cáncer y así poder personalizar los tratamientos oncológicos. Me gustaría que se llevaran esta versión 2.0 de el dogma central de la biología y no pensar en ADN, ARN, proteínas, sino más bien pensar en cómo el epigenoma y el genoma van a dar lugar a un conjunto de ARN o transcriptoma que van a dar lugar al proteoma de una célula específica en un momento específico y que ahora con la inteligencia artificial cada vez podremos hacer más estudios integrando todos estos omas en lo que llamaremos los estudios multiómicos, que nos darán una perspectiva muchísimo más integrada de lo que está sucediendo en un momento dado en una célula sana o tumoral. Las tecnologías de secuenciación, sobre todo la secuenciación de última generación o NGS, nos van a permitir la exploración rápida y exhaustiva del genoma o el transcriptoma de un tumor. Y finalmente, que los perfiles genómicos exhaustivos del tumor nos van a ofrecer información sobre marcadores clínicos accionables, es decir, que vamos a poder aplicar terapias una vez que encontremos estos marcadores en el perfil genómico. Muchísimas gracias por su atención.